Buenas tardes. Hoy estamos aquí algunas compañeras y yo para hablaros sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de dar paso a la presentación, el índice y todo lo que esto conlleva, es decir, la presentación en sí, queríamos pedir perdón, lo digo yo en nombre de todas mis compañeras, por los fallos que podamos cometer, por cambios de palabras que no nos demos cuenta, por el timbre del final del audio que suena plin, ese clásico sonido, o algún cambio de audio a la hora de ponerlo y de montar el vídeo, que un audio nos equivocamos y que empiece otro, o simplemente un ruido que no podamos controlar de la calle, de un golpe, un niño que chilla, un pitido de un coche. Pedid perdón por todos esos sonidos molestos que pueden introducirse en la presentación. También decís que iremos poniendo nuestra voz de verdad, como ahora estoy hablando, que no es por un audio, la iremos poniendo a lo largo de la presentación en diferentes puntos, pero toda la presentación va a ser por audio y controlado desde el teléfono, ya que lo hemos visto más sencillo de realizar. Sin más dilación, voy a dar paso a mi compañera Anabel, que va a hacer la presentación y va a dar paso a todas mis compañeras que van posteriormente. Buenas tardes. Hoy estamos aquí mis compañeras María Rodríguez, Nuria Rodríguez, Lucía Sánchez, María Torres y Anabel Pérez para presentaros una exposición sobre la Segunda Guerra Mundial. En esta hablaremos sobre los orígenes de la guerra, causas y detonantes, la ofensiva del Eje, el Holocausto, la victoria aliada, la organización de la paz, las consecuencias de la guerra y algunos otros datos de interés que nos han parecido bastante interesantes. Con esto doy paso a mi compañera Lucía. Yo voy a hablar de los orígenes de la guerra. Después de la Primera Guerra Mundial se realizaron unos tratados de paz que dejaron abatidos a los países que habían sido vencidos, y entre ellos Alemania veía cómo su economía se utilizaba para satisfacer las necesidades de los países vencedores. Esto hacía muy difícil que se recuperara de esta crisis. Esta situación generó por ello en Alemania un nacionalismo extremista. Además, como en Rusia triunfó el comunismo, esto se recibió entre algunos con admiración, pero otros lo recibieron con mucho miedo. Y los países occidentales crearon nuevos estados para frenar una revolución como la de Rusia, y por ello surgió un nacionalismo extremista para frenarlo. En tercer lugar, la depresión de los años 30, conocida también como la Gran Depresión, sumió en una crisis muy fuerte a muchos países, y como única salida se presentaban las soluciones extremistas. En este clima y en este ambiente, la debilidad de los países democráticos y de la sociedad de naciones permitió, entre comillas, un expansionismo y el rearme de Alemania e Italia. Ahora pasará a hablar de la raza aria mi compañera Nuria. Mira, yo voy a explicar un poco lo que es la raza aria, porque lo hemos escuchado, pero quizás a algunos no se nos ha quedado claro del todo. ¿Alguien podría decirme qué es lo que es la raza aria? Pues bien, no sé lo que habréis dicho, pero la raza aria se lleva estudiando desde aproximadamente el siglo XVIII y incluso... ¡Jope! Que iba ya casi por el final. Ay. Si es que te iba a avisar. La madre que te trajo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estamos aquí algunas compañeras y yo
Pero antes de dar paso a la presentación en sí y todo lo que esto conlleva, el índice y todas las partes de la presentación, quería pedir perdón en mi nombre y en el de todas mis compañeras que han realizado esta presentación conmigo, pidiendo disculpas por los fallos que podamos cometer. Es decir, a lo mejor el típico pling que suena después de los audios o el cambio de audio, quizás se pone un audio que no es el correcto y se cambia corriendo al que sí es correcto o viceversa y tardamos un poquito más en ponernos en marcha, o quizás algo que viene de fuera, es decir, el grito de un niño, el claxon de un coche o algo semejante. Perdón porque al fin y al cabo somos aún muy pequeños y somos novatos en esto, pero lo vamos a intentar hacer lo mejor que podamos. Sin más dilación voy a dar paso a mi compañera Anabel, que va a hacer la presentación y el índice. Buenas tardes, hoy estamos aquí mis compañeras María Rodríguez, Nuria Rodríguez, Lucía Sánchez, María Torres y Anabel Pérez para presentaros una exposición sobre la Segunda Guerra Mundial. En esta hablaremos sobre los orígenes de la guerra, causas y detonantes, la ofensiva del Eje, el Holocausto, la victoria aliada, la organización de la paz, las consecuencias de la guerra y algunos otros datos de interés que nos han parecido bastante interesantes. Con esto doy paso a mi compañera Lucía. Yo voy a hablar de los orígenes de la guerra. Después de la Primera Guerra Mundial se realizaron unos tratados de paz que dejaron abatidos a los países que habían sido vencidos, y entre ellos Alemania veía cómo su economía se utilizaba para satisfacer las necesidades de los países vencedores. Esto hacía muy difícil que se recuperara de esta crisis. Esta situación generó por ello en Alemania un nacionalismo extremista. Además, como en Rusia triunfó el comunismo, esto se recibió entre algunos con admiración, pero otros lo recibieron con mucho miedo. Y los países occidentales crearon nuevos estados para frenar una revolución como la de Rusia, y por ello surgió un nacionalismo extremista para frenarlo. En tercer lugar, la depresión de los años 30, conocida también como la Gran Depresión, sumió en una crisis muy fuerte a muchos países, y como única salida se presentaban las soluciones extremistas. En este clima y en este ambiente, la debilidad de los países democráticos y de la sociedad de naciones permitió, entre comillas, un expansionismo y el rearme de Alemania e Italia. Ahora pasará a hablar de la raza aria mi compañera Nuria. Mira, yo voy a explicar un poco lo que es la raza aria, porque lo hemos escuchado, pero quizás a algunos no se nos ha quedado claro del todo. ¿Alguien podría decirme qué es lo que es la raza aria? Pues bien, no sé lo que habréis dicho, pero la raza aria se lleva estudiando desde aproximadamente el siglo XVIII y incluso se han visto estudios anteriores de gente que se ha dado cuenta de que en Europa las personas tenían rasgos similares y dedujeron que a lo mejor tenían un origen que fuese común. Esto era más o menos que fuesen personas, como vemos en la imagen principal, rubias, con los ojos claros y blancos de piel. Aunque por esta parte de España, como nos comentó David hace relativamente poco, eh, nos tiran más para abajo, nos tiran más para África, como si fuésemos el norte de África, puesto que somos más morenos de piel y hay mucha gente que puede ser de color, además de que en gran parte de Europa habitan gente de otras razas, como pueden ser la raza gitana, que también fue perseguida en la Segunda Guerra Mundial. En las siguientes imágenes podemos ver como una pareja de niñas, una rubia y otra con el pelo afro, con morena de piel, se le tacharía y ya estaría condenada de por vida. Al igual que la foto de los bebés, el que es más negrito de piel también se le tacharía de por vida. Y eso dentro de los pensamientos de Hitler y en ese tiempo estaban mal vistos. Ahora voy a pasar a introducir un pequeño debate. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Y sobre que por el hecho de nacer con un color de piel que tú no eliges, con un color de ojos, con un pelo, en una familia, tú eso no lo eliges. Entonces, que te tachen por eso, en el caso, por ejemplo, de estas niñas, ¿vosotros creéis que
la niña que es más oscura de piel tendrá las mismas ventajas en la vida que la que es más rubia? ¿Por qué? Bueno, pues indudablemente esta niña no tendría las mismas ventajas en la vida y por supuesto que desde pequeña le enseñarían que ella está por debajo de las personas que son blancas de piel. Ahora voy a dar paso a mi compañera María Torres, que va a hablar sobre causas y detonantes. Ahora pasamos a las causas y el detonante. Hablaremos primero sobre la expansión de los fascismos. Después de la crisis de 1929, Italia, Japón y Alemania iniciaron unas políticas exteriores bastante agresivas y expansionistas. Lo que pretendían era controlar los mercados y materias primas básicas. También querían acabar con la crisis social mediante el fomento de un feroz nacionalismo. Así, Japón ocupó Manchuria en 1931. Más tarde, en 1933, Hitler fue elegido canciller alemán. En ese año, Alemania abandonó la Sociedad de Naciones y más tarde, en 1934, realizó su primer intento de anexión de Austria. Italia invadió Etiopía en 1935 y además reorientó su política hacia la colaboración con la Alemania nazi. En enero de ese año, Alemania incorporó el Sarre y en marzo del año siguiente remilitarizó Renania, vulnerando el Tratado de Versalles. Cuando la Guerra Civil Española empezó, tanto Alemania como Italia apoyaron al bando sublevado. En octubre de 1936 formaron del eje de Berlín-Roma y en noviembre de ese año Hitler firmaba también con Japón el Pacto de Anticomintern contra la URSS. El fracaso de la política de apaciguamiento. Alemania inició un proceso de expansión en Europa, en el que las potencias europeas aceptaron sus exigencias pensando que así evitarían una nueva guerra. Por eso se dice que practicaron una política de apaciguamiento. En 1938, las tropas alemanas invadieron Austria y la región checoslovaca de los Sudetes. En septiembre se reunieron Hitler y Chamberlain, que era el primer ministro británico, que aceptó la cesión de los Sudetes a cambio de que Hitler no hiciera más demandas territoriales. Pero la cosa no se quedó ahí. El 29 de septiembre de 1938 tuvo lugar la conferencia de Múnich entre Hitler, Chamberlain, el ministro francés Daladier y Mussolini. Francia, Gran Bretaña e Italia aceptaron las exigencias de Hitler y le entregaron toda Checoslovaquia, que fue anexionada en marzo de 1939. Seguimos con la invasión de Polonia, que fue el detonante de la guerra. Hitler ambicionaba también Polonia. Alemania nunca había aceptado la pérdida de Posen ni la cuestión de Danzig. Pero Polonia estaba más protegida, había firmado una alianza defensiva con Francia y Gran Bretaña suscribió en agosto un pacto de asistencia que garantizaba su independencia. Para preparar la invasión, Alemania firmó en 1939 un pacto de no agresión con la URSS. Este incluía un protocolo secreto por el que ambos países se repartían Polonia y la URSS obtenía Finlandia y los estados bálticos. En caso de conflicto con Francia y el Reino Unido, Hitler quería evitar una guerra en dos frentes, asegurándose la neutralidad de la URSS. Hitler exigió al gobierno polaco la entrega de Danzig, pero este se negó. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. A continuación, Francia y el Reino Unido declaraban la guerra a Alemania el 3 de septiembre. Era el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora voy a pasar yo a hablar sobre la ofensiva del Eje, que se dio entre 1939 y 1941. En primer lugar voy a hablar sobre la Guerra Relámpago, que es lo que hemos trabajado con más consistencia en clase. Posteriormente voy a hablar de la invasión de la URSS, seguido de la Guerra del Pacífico y por último el nuevo orden nazi. Como podéis ver en la pantalla hay una gran foto que pone la Guerra Relámpago, fotografías inéditas de 1939 y 1942. Pues bien, en ese libro, que no es un libro en sí, es un álbum, se recogen fotografías y datos impactantes de la Guerra Relámpago. Se pueden ver desde fotos de campos de concentración, que fue más o menos cuando empezó, en 1942 el de Auschwitz,
Y también podemos ver fotografías, por ejemplo, de la retirada de Dunkerque o similitudes que se dieron o semejantes. Antes de ver en sí este punto, de ver los contenidos que tiene, os quería preguntar una cosa. ¿Sabéis quiénes eran los aliados y quiénes eran el eje? Pues bien, seguramente muchos habréis acertado. Los aliados empezaron siendo Reino Unido y Francia, aunque después se unieron a Estados Unidos y la URSS. Este último fue el que más le afectó en la Segunda Guerra Mundial, que lo veremos casi al final. Y después el eje estaba formado por Alemania, Japón e Italia. Ahora ya sí, toca hablar sobre la Guerra Relámpago en más profundidad. En primer lugar, lo que sucedió fue que Alemania invadió Polonia en un solo mes. Fue una invasión muy rápida. Sin embargo, Francia fracasó en ese mismo tiempo por ayuda británica, aunque la recibió, pero fracasó, gracias a la ofensiva del Sarre. Posteriormente, la URSS atacó y Finlandia en noviembre de 1939 se topó con esta resistencia. En abril de 1940, Alemania atacó tanto Dinamarca como Noruega. Es decir, se fue a dos puntos clave que pensaba que si los conquistaba podía seguir conquistando parte de Europa y le sería más fácil. Pero primero tiró para arriba. Ya sabéis que Alemania en ese punto estaba como en el centro de Europa, Dinamarca se encontraba justo arriba y Noruega estaba junto con Suecia y estaba también justo arriba. Pero Suecia era uno de los países neutrales, entonces no le interesaba conquistarlo, aunque posteriormente también lo intentarían. Para asegurarse el abastecimiento de hierro noruego y también el control del Mar del Norte. Vale, pues ahora Winston Churchill se convirtió en primer ministro inglés después de que todos los barcos británicos, la ofensiva naval, fracasase y se prometió a sí mismo que no cedería su resistencia. Un mes más tarde, Hitler conquistó los Países Bajos y también conquistó Bélgica, que es lo que se encuentra a su izquierda, mirando en el mapa de clase de la página 183, por si lo queréis buscar en el libro. En este punto, como estamos más cerca de Francia, que para eso las conquistó, fue hacia ella. Y fue en ese momento en la que se produjo la retirada de Dunkerque, que abrió las puertas de Francia a los alemanes. Y estos se adentraron en la región, concretamente de las Ardenas, en junio de 1940. Por este proceso, Francia quedó dividida en dos zonas, el norte y la fachada atlántica bajo la ocupación alemana y el sur y las colonias. Esas eran las dos partes. Y ambas estaban gobernadas por Hitler, aunque una estaba más bajo... Una era más gobernada por Hitler y la otra por un general que él mismo nombró llamado Pétain. Esto hizo que Francia quedase ocupada y Reino Unido se quedase sola y tuviese que enfrentarse a Alemania, Italia y también Japón. Entonces se vio diciendo, ¿y ahora qué pinto yo aquí? Alemania pensó con Hitler, que era el que gobernaba, que si conquistaban Reino Unido tendrían todo el continente europeo para ellos, a falta de, por supuesto, España, porque ya estábamos en guerra, nos estábamos recuperando de todo lo que había pasado, Portugal, que tampoco estaba, Irlanda y Turquía, además de Suecia, que ya lo he mencionado anteriormente, y Suiza. Por lo tanto, pensaron que la mejor forma de conquistar Reino Unido era por el aire y así controlaban todo lo que es el Canal de la Mancha y además Noruega les podría echar una mano por el agua. Esto hizo que durante un año entero, entre junio de 1940 y junio de 1941, se realizase la batalla de Inglaterra, que era que continuamente lo iban a estar atacando por el aire, pues con bombas o con lo que tuviesen. A lo mejor también podrían haber utilizado un gas o algo por el estilo como para dejarlos más tocados. Por otra parte, Italia
había entrado en guerra para conquistar la parte del norte de África, que les interesaba. Y los alemanes les mandaron ayuda por si acaso, que era el famoso Afrika Korps, que eran como unas tropas de ayuda. Mientras también Italia decidió invadir Grecia y esto intervino también Alemania para culminar la ocupación y que fuese también territorio suyo. Bueno, ahora voy a pasar a hablar de la invasión de la URSS. Ya sabéis que Hitler invadió la URSS en verano de 1941 porque consideraba que el comunismo era malo, que no tenía las mismas ideas que él y que era su principal enemigo. Pero cometió un grave error y es que la operación esta se retrasó y comenzó a entrar el frío. Claro, ellos que venían de un país no era tan frío como la URSS, pero no estaban acostumbrados a esa temperatura. Entonces, cuando el invierno llegó, los que sí sabían aguantarla, que eran los de la URSS, toda la provincia de Moscú, que era lo que intentaron conquistar al principio, también Leningrado y estos territorios que eran más conocidos, pues estaban más fortalecidos y esto hizo que no tuviesen suficiente carburante, que los carros blindados no hiciesen efecto y los rusos en este tiempo se reorganizaron, cogieron fuerza y al final el conflicto sería largo y además extremadamente duro, sobre todo para los alemanes. En este punto fue cuando la URSS decidió aliarse con Reino Unido y así formar un grupo más grande en el que posteriormente se uniría Estados Unidos para formar los aliados, que era como se llamaban. En este audio cometo un grave error y es decir, en primer lugar, que en Alemania hace más frío, aunque después lo intento corregir, pero por los nervios me había equivocado. Y también cometo el error de decir las provincias de Leningrado y Moscú, cuando en realidad son las ciudades, ¿no? Son esos pequeños detalles pues que queríamos arreglar ahora con la voz y que esperamos que no sea una gran molestia. Continuamos. Después tenemos la Guerra del Pacífico, que ya sabemos que Japón estaba por esa zona, aunque pertenecía al eje, pero iba como por otro lado. Había ocupado Manchuria, como ya ha dicho mi compañera María Torres, y además ocupó Corea, pero chocaba mucho con Estados Unidos, por eso después Estados Unidos se unió a los aliados. Y esta decretó una cosa que se llama el embargo, que es comercio con Japón, pero Japón lo atacó el 7 de diciembre de 1945 en la base de Pearl Harbor, mi inglés, y esto significó la entrada de Estados Unidos en la guerra definitivamente, y ya posteriormente fue cuando estallaron las bombas atómicas ya al final de la Segunda Guerra Mundial, pero fue cuando se puede decir que le echaron la cruz. Vale, para finalizar voy a hablar sobre el nuevo orden nazi, en el que los alemanes implantaron, gracias al gobierno nazi, que era el suyo propio, implantaron una nueva política en la que la economía sería como ellos quisiesen, los territorios serían como ellos quisiesen, o sea que se expandirían todavía más, la represión política, es decir, que solamente los podía apoyar a ellos y además persiguió sistemáticamente a todos los que no fuesen de la raza aria, que es lo que hemos visto al principio, sobre todo a los judíos que ya sabemos que les tienen muchísimo asco. Los mandaban sobre todo a campos de concentración como el de Auschwitz, que veremos después, y también campos de exterminio que directamente los mataban. Y como ya sabéis, al final del todo ya se creó la solución final para matarlos del todo porque no los querían y estaban perdiendo. Y allí asesinaron a millones de personas. Como ya sabéis, el Holocausto fue la faceta más brutal de la política racial nazi y consistió en el exterminio total de los judíos en Europa. Al inicio solo los excluían de la vida pública, los expulsaban de sus trabajos, les estaba prohibido usar los coches o transportes públicos y tenían toque de queda. Pero más tarde, en 1938, comenzó lo que se llamaba la campaña de arianización, que el objetivo que tenía era adueñarse de los negocios y empresas judías.
De la noche del 9 al 10 de noviembre se produjo la Noche de los Cristales Rotos, en la que miembros de las fuerzas de asalto nazi y Juventudes Hitlerianas saquearon sinagogas, viviendas y establecimientos judíos. Aquella noche unos 100 judíos fueron asesinados y 30.000 fueron llevados a campos de concentración. Y después de esto se crearon los guetos, que eran barrios o zonas urbanas en las que solo vivían judíos y no podían salir de allí. Tenían sus tiendas, sus viviendas allí, sus cementerios propios y solían quedarse allí. En el verano de 1941 las autoridades consideraron que era necesario eliminar a los judíos a medida que iban avanzando, invadiendo territorio ruso. Es decir, que en los campos de concentración lo iban matando poco a poco para ir deshaciéndose de ellos. Pero en 1942 se adoptó la solución final, que era la eliminación masiva y planificada de todos los judíos. Judíos morían de muchas maneras en los campos de concentración. Algunos era por hambre, otros morían simplemente del esfuerzo de no poder más trabajando allí, de fatiga, otros los mataban en la cámara de gas y bueno, eso dependía de la suerte que tuvieras. Si eras una persona fuerte y sana, seguramente te llevarían a trabajar, te explotaban básicamente. Y si eras una persona con enfermedades, lo más seguro es que te mataran, te fusilaran o te metieran en la cámara de gas. Aquí podemos ver un ejemplo de que también los podían rapar y los podían humillar. Ahora pasamos a ver el texto histórico, que es, como todos sabéis, la declaración de Rudolf F. Höss, comandante del campo de Auschwitz, ante el tribunal de Nuremberg en 1945. En primer lugar, quería poneros una foto. Este es el campo de Auschwitz, el campo de concentración, y voy a pedir a mi compañera Andrea, que tiene el texto histórico sobre la mesa, que lo lea. Después de esto os voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que este comandante estaba arrepentido de lo que había hecho o lo dice con orgullo? Es decir, no solo que se sienta bien por haber hecho todo lo que hizo, sino que además tuviese la misma ideología. 3. ¿Todos los experimentos que le realizaron fueron acertados o no? Meterlo en cámaras de gas, intentar que se combinasen cuerpos, todo esto, ¿fueron acertados o era una barbaridad? Cuarto y último, ¿qué opináis sobre este testimonio? Vuestra opinión personal. Vale, esto lo queríamos hacer puesto que algunos hemos hecho el texto histórico y otros no. A pesar de haberlo leído en clase, hay compañeros que me preguntaban el otro día qué era lo que había pasado en Auschwitz y todo este tema después de la exposición de Ana Frank, que hablamos un poco más de este tema. Entonces hemos decidido poner el texto histórico ya que creemos que es un testimonio muy importante y que da una versión diferente desde un punto de vista que no es un prisionero, sino que es alguien que ha dicho voy a dar mi testimonio porque va a ayudar a gente, entonces pensamos que puede servir y que puede ser útil, además de que también se puede llevar a la vida real. Es decir, quizás eso se podría dar también en nuestra sociedad hoy en día con los extremos, por ejemplo, en nuestro país, ¿sí o no? Y ahora, después de haber debatido este tema, voy a dar paso a mi compañera Annabel, que va a hablar sobre la victoria aliada. Ahora hablaremos sobre la victoria aliada que se dio entre 1942 y 1945. 1942 fue un año decisivo, ya que comenzaron la ofensiva aliada. La batalla de Midway se dio en el Pacífico en 1942, que fue cuando Japón tomó esta isla y donde se enfrentaron las flotas nipona y estadounidense. La victoria norteamericana igualó las fuerzas navales en el Pacífico. La batalla de Alamein ocurrió en octubre del mismo año. El general Montgomery derrotó al ejército alemán en el norte de África y en mayo de 1943 se rindió el Afrika Korps. En el mapa podemos observar que se situaba en el borde del norte de África.
Y por último la batalla de Stalingrado, que fue en febrero de 1943 y sucedió porque el ejército rojo lanzó una contraofensiva contra las tropas alemanas y estas acabaron derrotadas. Y a partir de este momento la guerra del Este cambió de rumbo, la ofensiva alemana se frenó y los soviéticos avanzaron hacia Occidente. En 1943 empezaron los contraataques aliados. El ejército alemán fue derrotado en Rusia en la batalla de Kursk. Estos perdieron capacidad de ataque y pasaron a la defensiva. Cuando el norte de África estaba conquistado, los aliados iniciaron la invasión de Italia por el sur, más concretamente desde Sicilia, como podemos observar en este mapa. Los alemanes detuvieron el avance aliado hacia Roma y lograron mantener el norte de Italia. Mientras, en el Pacífico, las fuerzas aliadas frenaron el avance japonés en la batalla de Guadalcanal, y esta batalla fue con la táctica de saltos de rana. Esta táctica buscaba dos objetivos: avanzar creando bases militares y aislar bases enemigas. Entre 1944 y 1945 se dieron las últimas ofensivas aliadas. El ejército ruso lanzó una ofensiva de gran éxito y le llevó a las puertas de Alemania. Los aliados, sabiendo que Alemania no iba a responder y que la expansión rusa era una gran amenaza, decidieron iniciar el desembarco de Normandía el 6 de junio en las costas francesas. El objetivo era abrir un frente en el oeste para llegar a Alemania antes que los rusos. Lograron romper la defensa alemana y liberar París en agosto de 1944. Los alemanes desesperados intentaron un último ataque en la batalla de Ardenas, fracasando. Los aliados seguían con bombardeos estratégicos contra Alemania. Los soviéticos ocuparon Berlín en abril de 1945. Hitler se suicidó. Alemania se rindió y en el mismo año Mussolini fue ejecutado. La guerra de Europa había finalizado, pero en el Pacífico se prolongó unos meses más. Para acabar con la guerra, Harry Truman ordenó lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Japón firmó la rendición el 2 de septiembre y así concluyó la Segunda Guerra Mundial. Yo voy a hablar de Joseph Mengele. Joseph Mengele fue un médico militar durante la Segunda Guerra Mundial. Fue asignado como oficial médico de batallón al comienzo de la guerra. En 1943 se trasladó a prestar su servicio en los campos de concentración y fue destinado al de Auschwitz. Una de las razones por las que quería trasladarse a estos campos era porque uno de sus deseos era poder realizar investigaciones genéticas con humanos. Y cuando a finales de 1941 Hitler decidió que los judíos de Europa tenían que ser exterminados, este se encargaba junto a otros médicos de realizar una selección de los judíos que debían de ser exterminados y los que no. Pero participaba con la esperanza de encontrar sujetos para poder experimentar con ellos. A Mengele lo que más le interesaban eran los gemelos idénticos, gente con ojos de distinto color, enanos y sujetos con deformaciones físicas. Los sujetos de estos experimentos estaban mejor alimentados y alojados que el resto, y tenían menos probabilidades de acabar en la cámara de gas. Pero claro, eran objeto de investigación. Los gemelos eran examinados semanalmente por él mismo y algunos de sus experimentos incluían amputaciones innecesarias de extremidades sanas, le inyectaban enfermedades como el tifus a uno de los gemelos y le transferían sangre del otro, y cuando finalizaban las pruebas los asesinaba y diseccionaba sus cuerpos para seguir investigando. Una noche, Mengele asesinó a 14 gemelos, y si uno de los gemelos moría, mataba al otro para comparar los informes de la muerte. Sus experimentos con ojos incluían intentos de cambiar el color del iris inyectándole sustancias químicas, entre otras cosas, y asesinó a personas con un ojo de cada color para extraérselo y analizarlo. A los enanos y a la gente con deformidades, por ejemplo, le extraía sangre, dientes sanos, le administraba drogas innecesarias y también experimentaba con mujeres embarazadas. De hecho, una testigo describió cómo cosió la espalda de sus gemelos con intención de crear gemelos siameses, pero ambos, tras varios días de sufrimiento, pues murieron. Estos han sido algunos de los ejemplos para que os hagáis una idea de lo que se hacía en estos campos. Cabe decir que a esta persona se le conocía como el ángel de la muerte. Y ahora os doy paso con mi compañera Anabel. A continuación hablaremos sobre un ejemplo bastante real, que es Ana Frank.
Esta era una de las cientos de miles de niños judíos que murieron en el Holocausto. Nació en Frankfurt, Alemania, en 1929 y huyó con su familia a Holanda después de la toma del poder por los nazis en 1933. En julio de 1942, cuando Alemania empezó la deportación de los judíos de Holanda a los campos de exterminio de Auschwitz en la Polonia ocupada, Anna y su familia se escondieron con 4 personas más, todos judíos. Los amigos de la familia contrabandeaban comida y ropa para ellos, con gran riesgo a sus propias vidas. En septiembre de 1944, los nazis deportaron a los Franz y a los otros 4 arrestados a Auschwitz. En diciembre de 1944, Anna y su hermana Margot fueron transferidas al campo de concentración de Bergen-Belsen, en el norte de Alemania. La madre de Anna fue asesinada en Auschwitz. Las fuerzas soviéticas liberaron a Otto en Auschwitz en enero de 1945. Anna Frank se ha convertido en un símbolo de la promesa perdida con los niños que murieron en el Holocausto. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la Organización de la Paz, la cual la vamos a dividir en 2 partes. En primer lugar vamos a hablar de las conferencias de paz y en segundo lugar vamos a hablar de la creación de la ONU. Bien, pues como ya he dicho antes, vamos a empezar hablando sobre las conferencias de paz. Los aliados desde 1941 empezaron a discutir sobre cómo debería ser el orden internacional después de la guerra para que la paz durara, para que la paz fuese duradera. A lo largo de la guerra, los aliados se reunieron en distintas conferencias para definir la estrategia que iban a seguir. Ahora vamos a hablar de 3 de ellas. Una de las más importantes fue la conferencia de Yalta, que tuvo lugar en Crimea en febrero de 1945, en la que se reunieron Churchill, Roosevelt y Stalin, como podemos ver en la imagen. Y los principales acuerdos que se tomaron fueron la división de Alemania en zonas de ocupación, que esto hizo que se crease una comisión para evaluar las indemnizaciones que Alemania debería pagar por todos los daños ocasionados, y Stalin se comprometió a realizar unas elecciones libres en el este de Europa, pero nunca las llevó a cabo, y también se confirmó la anexión de los países bálticos y del este de Polonia a la URSS. Ahora pasamos a la conferencia de Potsdam. Esta, junto con la conferencia de Yalta, son 2 conferencias muy importantes. Esta conferencia en concreto, la de Potsdam, tuvo lugar en Alemania en julio de 1945. En ella se reunieron Clement Attlee, Harry Truman, que era el nuevo presidente de Estados Unidos, y de nuevo Stalin. Y aquí se tomaron unas decisiones que fueron muy importantes. Una de ellas es que Alemania se dividió en 4 zonas administradas, cada una por una potencia vencedora, que eran Estados Unidos, URSS, Gran Bretaña y Francia. Además, Berlín, como estaba incluida en la zona soviética, también fue dividida. Se aprobó la desnazificación. ¿Qué es esto? Pues bien, es el proceso para quitar todo lo nazi. Como había sido una época tan mala, era como, por decirlo así, como una desescalada, ¿no? No podíamos quitarla del todo así, de repente iba poquito a poco. Pues fue lo mismo, esto es lo mismo, poquito a poco se iba quitando lo que iban a ser lo nazi. También otra decisión muy importante que se tomó es que se fijaron las reparaciones de la guerra que Alemania debería pagar, por lo que he dicho antes, por todos los daños que ocasionó. Y por último, se concretaron las fronteras de Polonia y los cambios territoriales como consecuencia de la guerra. Y por último tenemos la Conferencia de París, que se dio entre 1948 y 1947 y, como su propio nombre indica, se dio en París. Aquí se firmaron tratados con otros países que habían apoyado a Alemania durante la contenida. De esta no es tan importante como la de las otras 2 que hemos hablado antes, y no hemos encontrado mucha información de ella. Después de haber estado hablando sobre las conferencias de paz, pasamos a hablar sobre la creación de la ONU. Debido a la incompetencia de la Sociedad de Naciones, en junio de 1945 se reunió la Conferencia de San Francisco, donde representantes de más de 50 países redactaron la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU. Aquí podemos ver una imagen que se ven contadas las banderas.
También podemos ver toda la gente que había, que también eran de los representantes de todos los países. Aquí una foto más de cerca. Aquí sí podemos apreciar más de cerca los representantes de los países, por ejemplo, El Salvador, República Dominicana, Etiopía. Y ahora doy paso a mi compañera María Torres, que va a hablar sobre los objetivos de la ONU. La ONU es la encargada de tomar las decisiones más importantes en el Consejo de Seguridad, que es un consejo que está formado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la URSS y China, que tienen derecho de veto. Todas ellas son miembros de la Asamblea General, y la ONU también cuenta con una Secretaría General. La ONU, Organización de Naciones Unidas, recoge 4 objetivos, y estos son el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, los derechos a la libre determinación de los pueblos, la defensa de los derechos de las personas y la cooperación pacífica entre los pueblos. La ONU toma las decisiones más importantes en el Consejo de Seguridad y además tiene Secretaría General. Vale, ahora de nuevo me toca a mí hablar sobre las consecuencias de la guerra. Pues esto se divide en 4 bloques, además de la tablita que veis en pantalla, que son países, militares muertos, civiles muertos y el porcentaje sobre la población de 1939, que lo iré desvelando conforme vaya hablando de esa parte. Esa va a ser la segunda parte de la que voy a hablar. En primer lugar, quiero nombrar las pérdidas humanas, después los efectos morales, las consecuencias económicas, los cambios políticos y territoriales. Vamos a ir por partes. Las pérdidas humanas son brutales, más de 60 millones de muertos, unos 35 millones de heridos aproximadamente y 3 millones de desaparecidos, y por qué no se contarán más. Más de la mitad de los fallecidos se puede decir que fueron civiles, es decir, personas normales y corrientes, como todos los que podemos estar en la clase, y la URSS fue el país más afectado. Además, debido a todo lo que sucedió en la guerra y todo esto, muchas personas decidieron irse a otros países. Incluso en España, que estábamos en una situación muy mala, se produjeron grandes desplazamientos de población por tal de que no los matasen, de que no los persiguiesen, etc. Ahora vamos a hablar de la tabla. En primer lugar, los países más importantes o los que más nos pueden llamar la atención son los siguientes: Polonia, URSS, Yugoslavia, Alemania, Japón, Países Bajos, Grecia, China, Francia, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos. Los militares muertos son aquellos que trabajaban y son todos esos que podéis ver. El dato más impactante es el de la URSS porque es el más grande, el más elevado, que son 7.500.000 muertos. Y después otro dato más impactante es el de Alemania, que aun teniendo su territorio y siendo los que gobiernan, son también el segundo que pierde a más militares. Pero bueno, ellos seguían luchando con ayuda de Italia, que no perdió tanto, y con ayuda también de Japón, que perdió también bastante. Después tenemos el número de civiles muertos, que la imagen de la URSS es increíble, 10 millones. Y después tenemos 10 millones también en China, porque China se vio afectada por Japón y por Alemania también mucho, y también la URSS estaba al lado, así que algo tuvo que afectar. Y después tenemos el porcentaje general, y lo que más nos impacta es que Polonia, siendo el país que conquistaron en un mes, fue el 14% de su población, porque claro, esto ya no es, diréis, la URSS debería de estar más arriba porque es, claro, pero su territorio es muy muy grande y Polonia sin embargo es más chiquitita. Eso es lo que significa. Después tenemos a Estados Unidos, la última, que ni siquiera se conoce el dato exacto de los civiles muertos, pero el 0,2 de su población fue lo que realmente murieron, que es una cifra muy pequeña en comparación quizá con Polonia, que es el 14%. Ahora os voy a hablar de los efectos morales. Los supervivientes de esta época pues sufrieron grandes traumas que ahora veremos en vídeos que os vamos a poner, y sobre todo los descubrimientos de los campos de concentración, todas las persecuciones, las masacres, los bombardeos, las bombas atómicas que ya lo destruyeron tanto Hiroshima como Nagasaki.
fueron increíbles y muchas personas se sintieron amenazadas diciendo contra, que nos matan, que no podemos vivir, y mucha gente decidió suicidarse antes de pasar por todas estas situaciones. Además, se formó un tribunal internacional para juzgar todas estas atrocidades, todas estas cosas que de verdad nos dolían, y se defendió una nueva norma, un nuevo elemento judicial que era llamado crímenes contra la humanidad, para que esto se condenase y que no volviese a pasar. Aunque a día de hoy, ¿vosotros creéis que pasa algo parecido o que puede llegar a pasar algo parecido? Ahora voy a hablar sobre las consecuencias económicas. Después de todo esto, en 1944 se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Reconstrucción y Desarrollo, que después pasó a llamarse Banco Mundial directamente, en el que se ayudó a reconstruir todas las zonas que estaban más afectadas por la guerra, y además tenían un nuevo sistema en el que ayudaba, también facilitaba los acuerdos económicos entre países para que no hubiese malos rollos, por decirlo de alguna manera. Además, como después las redes de comunicaciones en 1945 en Europa, sobre todo en el centro, se destruyeron, escaseaba el petróleo por lo tanto, y también la industria había caído muchísimo, y sin embargo en Estados Unidos aumentó porque eran los que nos mandaban todo el armamento, en los que nos apoyábamos si necesitábamos cualquier cosa. Ellos crecieron mucho, entonces por eso se crearon esas dos instituciones que después pasaron a llamarse Banco Mundial, como he dicho, para que todo fuese más o menos estable. Y ya por último, los cambios políticos y territoriales, en el que tenían gran necesidad de que Europa se hiciese una, de que se unificase. Y después de eso, ya poco después fue cuando se creó la Unión Europea del todo, cuando se establecieron mejor los territorios, cuando pasaron diferentes procesos y ya se estableció todo y dijeron que necesitábamos algo que nos protegiese y algo en lo que nos sintiésemos apoyados y que pudiésemos salir del paso. Como por ejemplo ahora con el COVID y todo esto, que desde la Unión Europea nos daba ayuda a diferentes países que quizás no necesitábamos más, y mandaba las subvenciones que nos mandaron. Yo no sé si os acordáis de eso o no. Además, volviendo al libro, en Europa Occidental se restablecieron como dos partes diferentes: la democracia parlamentaria y las democracias populares, que se llamaban democracias populares, pero en realidad eran dictaduras comunistas bajo el poder de la URSS, por decirlo de alguna manera. Una curiosidad sobre Marvel, y es que Marvel nació junto al Holocausto. En un cómic podemos observar cómo Holocausto era el hijo de Apocalipsis. Comenzó siendo llamado Némesis. Durante la Guerra Relámpago de Apocalipsis contra Europa y Asia, Némesis se unió al Apocalipsis de Japón. Este fue el nacimiento del Holocausto, que se convirtió en el jinete de Apocalipsis. Y en el inicio de la película X-Men del año 2000, en sus primeras escenas, nos podemos encontrar el final de la Segunda Guerra Mundial, con una Polonia tomada por los nazis y el adolescente Eric Lenzer llevado a la fuerza a un campo de concentración. Vale, ya estamos en la recta final y a continuación os vamos a poner dos pequeños vídeos. El primero habla sobre el Holocausto